primer plano, abordando el tema de la educación. Vemos de que estas temáticas no debe uno verlas desde un punto de vista dicotómico de que quién es blanco y quién es negro, quiénes son buenos y quiénes son malos. Esto es un problema muy complejo. Igual el estatuto del docente, como nos explicaba el señor Recarte, no puede verse solo el pedacito que le conviene a cada quien, sino que debe verse todo el estatuto. Y que, en fin, este estatuto ha sido, pues, conquistas sociales que se han dado, que el mismo gobierno, aunque no haya sido este gobierno, pero otros gobiernos han aceptado. Y si otros gobiernos se han comprometido es porque deberían ellos haber analizado que tenían la posibilidad de corresponder lo que se le estaba pidiendo y por eso se otorgó y se debe cumplir. Es una ley que estaba vigente, bueno, estaba vigente porque ahora la tienen suspendido entre comillas, pero es una ley, una conquista y se debe respetar y se debe defender. Si son situaciones, compromisos que se han dado los gobiernos de una manera que se han convertido en impagables, esa es otra situación, son errores que han cometido por haberse comprometido, pero si se comprometieron es porque tuvieron que haber ellos analizado la situación antes de hacerlo. Entonces, es parte de la misma responsabilidad de los gobiernos de que se comprometen a cosas que no pueden, si fuera ese el caso. Pero lo cierto es que una ley, si está vigente y una conquista, se debe respetar y se debe cumplir, y se deben buscar las situaciones. Aparte que todo gobierno que viene ya tiene el estatuto docente en mano y ya sabe los compromisos que tienen, entonces tampoco es algo nuevo, eso ya tienen que tenerlo presupuestado porque es algo que está escrito y ya se sabe cómo va a ir evolucionando y ya deben ellos de tener las políticas adecuadas para lograr el cumplimiento. Y también, pues, promover una educación mediante no solo el cumplir a los maestros, sino también dar mejores condiciones a los estudiantes. Hemos visto, bueno, las imágenes de videos de escuelas aquí en la ciudad capital que tienen unas aulas pues en deterioro, en los cuales pues no son condiciones saludables para poder dar clases. En las lugares afuera de las ciudades la situación es aún peor. Hemos visto aulas incluso sin techo o que tienen varios agujeros, cuando en la época de lluvia pues es una sola coladera de agua, entonces no pueden dar clase, o si no, no tienen pizarra, no tienen los materiales. Entonces es un problema muy complejo, pero deben de tomarse medidas necesarias y las medidas no deben de ser pues disminuir los derechos de los maestros, sino que tomar las correcciones. Sabemos que tanto como al entrar en el magisterio como en la Secretaría de Educación, por ejemplo, deben de haber un análisis, una auditoría en el cual puedan verse qué personas está cumpliendo y cuáles no. Y pues hacer una filtración y poner a la gente que sí vale la pena. Los maestros que tienen verdadera vocación, que dan clases, está bien. Si hay situaciones irregulares, tanto en el ministerio como en el magisterio, de personas que son paracaidistas, que venden quizá plazas que no utilizan, o dentro asesores que hay, inclusive asistentes de asistentes en la Secretaría de Educación, personal supranumerario, también pues debe analizarse. Entonces debe haber un acuerdo para que esta situación se pueda corregir. Parte de toda esta problemática que hay de irresponsabilidad, malas administraciones, ahora nos encontramos que el INPREMA está sumido en una situación crítica. Se informa que el INPREMA solo tiene 70 millones de lempiras, es el único recurso que tiene el INPREMA. Dependen muchos maestros de la jubilación que tiene el INPREMA, los préstamos también que realiza. Así que una situación difícil del instituto del INPREMA, que hace algunos años era imposible pensar que iba a estar al borde de la quiebra este instituto. Pero vamos a ver una nota preparada por la periodista Elisa Cano, que nos habla sobre el INPREMA, y vamos a comentarlo ahora con las opiniones que nos va a dar el señor Oscar Recarte sobre este instituto. Miremos a continuación la nota. Nuevamente en precario la educación de miles de niños y jóvenes, ya que para este lunes los docentes anuncian agudizar las medidas de presión en contra del gobierno confiscador de frecuencias de Porfirio Lobo Sosa, quien ha incumplido el acta firmada el pasado 30 de agosto. Ha dicho que ha estado cumpliendo, cosa que no es cierto. Ha dicho que ha estado pagando puntualmente, no es así, y está acumulando una deuda mayor, ¿verdad? Y eso significa un problema para el INPREMA, porque estaría quedando sin fondos, sin liquidez para poder cumplir con las obligaciones que estamos convocando el día lunes a una acción puntual.
el punto de reunión es el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, a las 8 de la mañana el día lunes. El gobierno está a punto de llevar al colapso al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. La entidad podría dejar de funcionar si el Ejecutivo no paga en efectivo más de 1.800 millones de lempiras que debe por incumplimiento de la cuota patronal y retención de las deducciones que se hacen a los maestros. Estamos en un peligro de no podernos jubilar, en un peligro de que no se le pueda pagar más sus jubilaciones a los docentes que ya terminaron con esa carrera loable y que cobran por el INPREMA. También queremos exigir que se haga la auditoría de carácter internacional, que se implemente un manual de puestos y funciones. Los padres de familia demandan al presidente viajero Porfirio Lobo Sosa que adopte medidas legales contra funcionarios del sector magisterial que están incumpliendo su labor. Además, solicita que se busquen soluciones alternas para ponerle fin a la crisis educativa y lograr que la niñez goce del derecho a educarse. Las asambleas están desde inicio de año. Lamentablemente hemos visto que aquí no se le ha deducido ni un peso a ningún maestro porque ha faltado. Elisa Cano, Noticiero Universal. Bueno, tenemos la nota del INPREMA. El día de ayer el proceso digital titula INPREMA al borde del colapso y da algunos fragmentos de unas declaraciones del señor Edgardo Casaña. Él dice, ya la situación es insoportable en el INPREMA, solo tiene 70 millones de lempiras, no hay más. Esto ya es un colapso para el instituto. No hay para pagar los sueldos a los jubilados, a los empleados del INPREMA y a todas las obligaciones que el instituto tiene. Eso lo dijo el periodista a los periodistas dirigente del Colegio Profesional de la Unión Magisterial del COPRUN, señor Edgardo Casaña. Y les había mostrado también el artículo publicado el día de hoy, en el cual pues los maestros piden barrida total en el INPREMA, exigen la separación de los empleados que fueron contratados por recomendación de los dirigentes magisteriales y por los políticos. Y hay algunas declaraciones. El ministro Ventura dice ha sido emplazado por los diputados del Congreso para que explique ante el Pleno qué acciones está haciendo para contrarrestar el caos actualmente hay en el sistema educativo. Y también hay declaraciones de Alba Rivera, Mercedes Arabia y Lorenzo Sánchez. Entonces es difícil. Muchos maestros, como explicaban ahí los dirigentes magisteriales, dependen de el dinero que reciben de la jubilación, así que es una situación muy delicada de este instituto. Pero, ¿qué medidas son las que el magisterio recomienda y pide al gobierno que tome para que pueda recuperarse el instituto? Mire, Marvin, este tema de INPREMA es un tema difícil para el magisterio y le voy a decir algo. Mire, el problema de la crisis de INPREMA se genera por las malas administraciones que han habido. Han habido por historia, no le estoy hablando de la actual, solamente de la actual, estoy hablando de todas las administraciones anteriores, han sido administraciones que no han cuidado los bienes del magisterio. Y debido a eso, esas malas administraciones se han ido acumulando a tal grado que han llegado a lo que hoy la Comisión de Banco y Seguro está calificándolo, porque usted dice, proceso digital dice que es un problema de colapso financiero. Pero la Comisión de Banco y Seguro le dice que el INPREMA ya es un cadáver financiero. Así lo está calificando la Comisión de Banco y Seguro, y esto es delicado, ¿verdad? Esto es delicado, porque, mire, el INPREMA ha venido bajando sus finanzas debido a las siguientes razones. INPREMA ha dado préstamos por historia donde los nombres de los que se llevan el préstamo, de los docentes que llevan el préstamo, no concuerdan con la identidad del que está en el sistema de cómputo del INPREMA. Entonces, al final, ese préstamo se vuelve incobrable. ¿A quién se lo van a cobrar? Si no concuerda nombre y identidad. Entonces, al final, también tenemos préstamos que se han dado a profesores interinos con acuerdos falsificados, que yo le digo, la mayoría no son ni docentes, a veces no son ni docentes, que personas particulares que han llevado acuerdos de docentes y les han dado préstamos. Si hay un docente que lo han hecho, lógicamente calificado como malo, porque eso es
ya eso es una estafa. Pero también, y los controles de la institución, los controles administrativos que debe tener una institución, porque si yo voy a un banco con documentos falsos, ahí nomás me capturan, ¿verdad? Entonces, en la institución, nuestra institución como Imprema, allí han pasado este tipo de cosas enormes y se han ido por esa vía de documentos al final incobrables, Marvin, 186 millones de lempiras que están en este momento en las cuentas incobrables. ¿Cómo esta institución? Y cada día se van sumando más, ¿verdad? Porque instituciones privadas que al final quitan prestado a la institución y cuando la institución va a cobrarles, le dicen, no, pero es que mire, esta institución ya no es la misma a la que usted le prestó, ya tiene otro dueño, tiene otro color, ya es otro edificio. Sí, cuando le dije, ¿a quién le presto? A fulano y tal. No, pero este colegio ya no se llama así, se llama de esta otra forma. Mire, de esa forma el Imprema ha sido estafado. Y eso no lo ha descubierto el magisterio, lo ha descubierto la misma Comisión de Banca y Seguro. Entonces, donde se dice de que hay cantidades de millones de lempiras que se han ido por esa vía de la falsificación de documentos a la hora de quitar préstamos, también por la vía donde el sistema de cómputo no lleva registrado todo el dinero que sale de la institución, aparecen préstamos vigentes, préstamos que están como con saldo vigente y que los profesores ya fallecieron. Entonces, alguien decía, la misma Comisión de Banca y Seguro, mire, hemos encontrado en el Imprema que se les presta a los muertos, ¿verdad? Préstamos que según cartera, el saldo está todavía vigente, pero según el cómputo ya el préstamo está totalmente concluido. ¿Qué significa eso? Al final, la misma comisión dice, aquí hay borrón de préstamo. ¿A quiénes se les borra préstamo en el Imprema? Eso también en la comisión o el mismo Tribunal de Cuentas debe hacerlo público. ¿A quiénes se les ha borrado préstamo en el Imprema? Porque allí por esa vía se han ido millones y millones de lempiras y esto es lo que al final se ha ido acumulando y tienen el costo al Imprema. Y una crisis financiera del Imprema a tal grado que la misma Comisión de Banca y Seguro dice el Imprema tiene 72.000 millones de préstamos de déficit actuarial. Y el Imprema cerró el año 2010 con 220 millones de déficit financiero. Entonces, mire cómo todas las cifras son totalmente negativas. Por mala administración, por la cantidad considerable de empleados puestos no solo por los políticos, no solo por la política vernácula, que también hay que decirlo, los políticos han agarrado el Imprema como agencia de empleo y se han metido, pero también los políticos gremiales, los colegios magisteriales también estamos prácticamente coludidos con esa cuestión, porque nos hemos prestado a que meter ahí familiares y un montón de personas, que al final eso es lo que está pidiendo la base. El día de ayer el magisterio está pidiendo de que todos los empleados por los colegios magisteriales deben salir, ¿verdad? Porque aquí son cantidades enormes de empleados que a veces no son necesarios en la institución, pero son recomendados políticos, tanto gremiales como políticos vernáculos, y que al final son los que vienen a hacer una cantidad enorme de empleados y vienen a sacar también dinero del Imprema. Eso es una de las cosas que hay que ponerlas claras. El ministerio debe sacar a todos los recomendados políticos gremiales de ahí de Imprema y ese es un primer paso, ese no es todo el problema. Al darse ese primer paso, lógicamente ya los que están en el directorio en este momento no van a tener ningún compromiso con el Imprema, el compromiso de apañar cosas en el Imprema, por lo tanto van a emitir acuerdos importantes para mejorar la institución, porque la institución no es que en este momento tenga problemas porque se le dan beneficios a los profesores, porque desde ahí también la administración y el Tribunal de Cuentas y la Comisión de Banca y Seguro dicen, miren, quien tiene la crisis al Imprema es porque a los profesores se les da muchos beneficios de parte del Imprema. Y eso es un error, porque son derechos ganados por el magisterio y donde puede usted concebir de que una institución que se mantiene con el dinero del magisterio y que
esa institución le revierte al magisterio préstamos que no se los da a bajas tasas de interés. Hay un 18% de tasa de interés y que al final esto viene a tener en el INPREMA la mejor inversión para el INPREMA son los préstamos a los profesores, ¿verdad? Pero también dicen, no, es que los profesores tienen muchos beneficios de parte del INPREMA y eso ha colapsado el INPREMA. Esa óptica para mí es la equivocada. La óptica correcta es las malas administraciones y la corrupción interna que ha habido en la institución, ¿verdad? Cada administración ha dejado crisis en el INPREMA y esa crisis sigue acumulando y al final tenemos esto, donde habla la misma comisión de que se tienen 70 millones de lempiras. Mire, solo el gobierno le debe más de 200 millones de lempiras al INPREMA y no se los paga. Y cuando le paga en bonos. Le paga en bonos, son más de 2.000 millones de lempiras, y que en este momento le debe, pero el año pasado tenía una deuda de más de 400 millones de lempiras, y al final le viene a pagar en bonos, ¿sabe? En bonos al 5% de interés. Y toda esta deuda que arrastra desde hace muchos años ha venido estando al 0% de interés. O sea, una deuda congelada, un dinero congelado, un dinero que no genera ningún producto financiero y que al final eso repercute en las finanzas del INPREMA. Y el INPREMA tiene 70 millones, dice ahí. Perfecto, pero ¿sabe a dónde los tiene? En la banca privada. ¿Y a cómo los tiene? Al 6, al 7 y al 8% de tasa de interés. A los profesores se les presta al 18%. Y todavía dicen que el prestarle al 18% al profesor es el que tiene quebrado al INPREMA. Porque se le bajó la tasa de interés a los préstamos de INPREMA, es que tiene quebrado al INPREMA. No, si al profesor le presta al 18% y a la banca privada tienen al 8% y al 7% de interés. Entonces, estas políticas tienen que cambiar, pero lo primero es que hay que reestructurar. Hay un artículo de la ley del INPREMA, es el artículo 72. Ese nos habla, ese artículo de la ley de INPREMA nos habla de la forma como se va a jubilar un profesor. Y ahí estamos de acuerdo el magisterio de que ese artículo 72 hay que reformarlo porque ahorita deja abierto toda la situación del techo de la jubilación, no existe en este momento. Entonces hay profesores que se están jubilando con más de 100.000 lempiras, ¿verdad? Y personas que no son profesores, porque tuvimos casos de gente que es dueña de los colegios privados, que es dueña de un colegio privado aquí en Tegucigalpa, en otro en Olancho, otro en El Paraíso y en todos los departamentos, y al mismo tiempo ellos cotizan al INPREMA como que son directores de todos estos colegios y cotizan una buena cantidad, pero se quieren jubilar con más de 100.000 lempiras. Esas cosas, ahorita la ley actual lo permite. Y estamos de acuerdo con el magisterio que esa llave hay que cerrarla y hay que ponerle techo a las jubilaciones. Hay otro artículo que habla de las personas que deben, o sea, el perfil de la persona que debe ocupar los puestos altos del INPREMA. Y estamos de acuerdo que se debe reformar porque la persona que debe dirigir el INPREMA debe ser una persona con una preparación financiera de toda una vida, ¿verdad? O sea, con un profesional de las finanzas importante, con experiencia, ¿verdad? Para que esta institución la haga crecer, ¿verdad? Pero si estamos pensando como docentes que estamos preparados para estar en un aula de clase y que luego la hacemos de administradores de una empresa tan grande como es el INPREMA, una institución tan grande como es el INPREMA, creo que es ahí donde hemos cometido error, no solo el gobierno, no solo los políticos vernáculos, sino también los gremios magisteriales. Sí. Bueno, esperamos que el INPREMA se logre recuperar de esta situación. Me asombra a mí ver todo esto que ha denunciado o que ha presentado de sus resultados de su investigación de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, la corrupción que hay. Y esa es la corrupción que está trascendiendo en el INPREMA. Aseguro yo que en muchas otras instituciones del Estado pasan cosas similares, en los cuales pues yo ni me explico ni aprenden tantas cosas, porque si uno en el hogar no le enseñan eso, tampoco en la escuela ni en la universidad, no sé dónde aprenden tantas formas de hacer actos de corrupción, préstamos que terminan siendo casi como regalar dinero porque no se lo van a cobrar, y que se los estén dando con una facilidad y que, bueno, se encuentran miles de formas de evadir la justicia y de que esta situación ha creado de que esta institución esté al borde del colapso.
y es muy difícil. Esperamos que también el gobierno pues cumpla su parte, hacer el pago que le corresponde, las obligaciones que tiene con el INPREMA, y que también se tomen las medidas necesarias para pues eliminar tanta corrupción a lo dentro del instituto. Agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias, Mario. Entonces, para finalizar, me gustaría entonces, esta semana va a quedar entonces acciones durante toda esta semana por parte del magisterio. Sí. Hoy nos anunciaba, por ejemplo, movilización al Congreso Nacional. Hoy, a partir de este momento, ya los profesores están llegando al INPREMA. A partir de las 10 de la mañana hay una asamblea donde se va a tocar específicamente el tema INPREMA, ¿verdad? Ahí cómo solucionar esta problemática de INPREMA. Luego viene a las 2 de la tarde, nos movilizamos hacia el Congreso Nacional el día de hoy, por lo cual invitamos a todos los compañeros que nos ven y nos escuchan para que estemos en los bajos del Congreso antes de las 2 de la tarde, porque este es un día histórico, Marvin, donde puede quedar la educación pública enterrada, ¿verdad? La educación pública enterrada, porque si la municipalizan, eso es puedo decirle, el primer paso a la privatización de la educación, ¿verdad? Porque esta situación hacia ahí nos lo llevan y por lo tanto convocamos. Eso es el día de hoy. El día de mañana seguimos con el tema INPREMA si no se ha solucionado, porque el magisterio ha dicho no vamos de aquí hasta que hayan resultados de esta toma del INPREMA. Pero también a las 11 de la mañana vamos a estar en los tribunales de la Granja. Allá nos tienen a 4 compañeros que están citados el día de mañana a las 11 de la mañana, porque tienen una audiencia de estos compañeros que están amenazados, Marvin, de llevarlos hasta Támara, ¿verdad? Por el simple hecho de haber levantado su voz, protesta y de acuerdo a cómo nos están gobernando el país. Eso es el miércoles. Luego el jueves es el encuentro por los compañeros que están siendo perseguidos por el Tribunal de Cuentas en el Instituto Central. Y el día viernes hay una movilización nacional de todo el magisterio por toda esta problemática que estamos viviendo. Esperamos una reacción de parte del gobierno para sentarse y buscar un diálogo sincero, ¿verdad? Hacia el mejoramiento de la educación, hacia la búsqueda de la calidad de la educación. Bueno, agradecemos mucho y también a todos ustedes por estar en sus hogares. Los invitamos a que sigan viendo la programación de 12 TV para darle seguimiento a todas estas manifestaciones y todas estas luchas que tiene el magisterio para que se les cumpla sus derechos y se pueda pues retomar el buen rumbo hacia la educación. Los dejamos con el programa de Eddie Quintero, Cuentas Claras, y los esperamos mañana en Primer Plano de 7 a 8 de la mañana. Muchas gracias. Clase, o si no tienen pizarra, no tienen los materiales. Entonces es un problema muy complejo, pero deben de tomarse medidas necesarias, y las medidas no deben de ser pues disminuir los derechos de los maestros, sino que tomar las correcciones. Sabemos que tanto como al entrar en el magisterio como en la Secretaría de Educación, por ejemplo, deben de haber un análisis, una auditoría en el cual puedan verse qué personas están cumpliendo y cuáles no, y pues hacer una filtración y poner a la gente que sí vale la pena. Los maestros que tienen verdadera vocación, que dan clases, está bien. Si hay situaciones irregulares tanto en el ministerio como en el magisterio, de personas que son para gente, bueno, estaba vigente porque ahora lo tienen suspendido entre comillas, pero es una ley, una conquista, y se debe respetar y se debe defender. Si son situaciones, compromisos que se han dado los gobiernos de una manera que se han convertido en impagables, esa es otra situación. Son errores que han cometido por haberse comprometido, pero si se comprometieron es porque tuvieron que haber ellos analizado la situación antes de hacerlo. Entonces, es parte de la misma responsabilidad de los gobiernos de que se comprometen a cosas que no pueden, si fuera ese el caso. Pero lo cierto es que una ley, si está vigente, y una conquista, se debe respetar y se debe cumplir, y se deben buscar las situaciones. Aparte que todo gobierno que viene ya tiene el estatuto docente en mano y ya sabe los compromisos que tienen, entonces tampoco es algo. Hay listas que deben, quizá plazas que no utilizan, o dentro asesores que hay, inclusive asistentes de asistentes en la Secretaría de Educación, personal supranumerario también pues debe analizarse. Entonces debe haber un acuerdo para que esta situación se pueda corregir. Parte de toda esta problemática que hay de irresponsabilidad, malas administraciones, ahora nos encontramos que el INPREMA está sumido en una situación crítica. Se informa que el INPREMA solo tiene 70 millones de lempiras, es el único recurso que tiene el INPREMA.
dependen muchos maestros de la jubilación que tiene el INPREMA, los préstamos también que realiza, así que es una situación difícil. En primer plano, abordando el tema de la educación, vemos de que estas temáticas no debe uno verla desde un punto de vista dicotómico de que quién es blanco y quién es negro, quiénes son buenos y quiénes son malos. Esto es un problema muy complejo. Igual el estatuto del docente, como nos explicaba el señor Recarte, no puede verse solo el pedacito que le conviene a cada quien, sino que debe verse todo el estatuto. Y que, en fin, este estatuto ha sido, pues, conquistas sociales que se han dado, que el mismo gobierno, aunque no haya sido este gobierno, pero otros gobiernos han aceptado. Y si otros gobiernos se han comprometido es porque deberían ellos haber analizado que tenían la posibilidad de corresponder lo que se le estaba pidiendo y por eso se otorgó y se debe cumplir. Es una ley que está nuevo, eso ya tiene que tenerlo presupuestado porque es algo que está escrito y ya se sabe cómo va a ir evolucionando y ya deben ellos de tener las políticas adecuadas para lograr el cumplimiento. Y también, pues, promover una educación mediante no solo cumplir a los maestros, sino también dar mejores condiciones a los estudiantes. Hemos visto, bueno, las imágenes de videos de escuelas aquí en la ciudad capital que tienen unas aulas pues en deterioro, en los cuales pues no son condiciones saludables para poder dar clases. En los lugares afuera de las ciudades la situación es aún peor. Hemos visto aulas incluso sin techo o que tienen varios agujeros, cuando en época de lluvia pues es una sola coladera de agua, entonces no pueden dar